Estaba surcando precisamente el Atlántico, donde la leyenda daba por perdido el continente misterioso, cuando se concentraba en la sinfonía, qué lejos quedaba todo lo demás. Por otra parte, él debía causar a su vez una impresión de lejanía. Era un viajero extraviado, descendido de un mundo mejor que los hombres difícilmente comprendían. Durante la escala en Tánger, un periodista había porfiado para hacerle una entrevista. Falla había rehusado, sin poder un ápice de su amabilidad señorial. Llevo 25 años sin hacer declaraciones a la prensa. Créame que lo lamento, pero no quisiera renunciar a este hábito. Tampoco quiso que se le hicieran fotografías. Debía ser consciente de su aspecto de pavesita humana. No, no, de ninguna manera. A mi regreso, si quiere. Le prometo que me detendré en Tánger, porque no conozco África y lamento mucho no haber podido desembarcar hoy como había esperado. Pero no quiero que mi fotografía aparezca en los periódicos ahora. Estoy aún demasiado enfermo. No sé cómo me he atrevido a emprender este viaje. Y no hubo manera de convencerle. Su voluntad se hacía doblemente respetable por la bondad que irradiaba. Solo suena bien el no, dice Eduardo Carlos, cuando lo pronuncia alguien que de veras ama a sus semejantes. Solamente suena bien, no cuando lo dice alguien que ama a sus semejantes. Durante los días de la travesía, los largos ocios a bordo le permitieron reflexionar más a fondo sobre aquella aventura que él mismo confesaba no saber cómo se había atrevido a emprender. Era el destino. Solamente el destino le había impuesto aquel brusco cambio de decoración. Falla estaba convencido, atento, de que su vida se hallaba regulada según unos períodos septenales. Y ciertamente, como había comentado en algún vídeo anterior, esto tiene su origen en la tradición hindú y tibetana, esto de estos periodos de 7 años en los cuales se va dividiendo la vida humana. Y ciertamente sus principales hitos coincidían con el término de tales plazos. Los dos primeros los había vivido en Cádiz, hasta los 14. Durante el tercero, hasta los 21, había distribuido su estancia entre Cádiz y Madrid. El cuarto fue la fase exacta de su estancia en París. 7 años estuvo en París, precisamente si no me equivoco, desde el año 7 hasta el año 14, que es o 15, cuando comienza la guerra europea. El cuarto fue esa etapa de su estancia en París tan dichosa, donde había conocido a tantísimos amigos, donde no fueron pocos los españoles también, que como Picasso pues intentaban probar suerte y vemos que no le fue mal en esa ciudad francesa. Entre el quinto y el octavo se produjeron los frecuentes viajes de su madurez, alternados con la residencia en Granada, siempre revitalizadora. El noveno había sido agitado y desagradable, abarcando el periodo de la República y finalmente la Guerra Española. Son 7 años de tensión, de extremas tensiones sociales, hasta que finalmente pues estalla el trueno, como diría Thomas Mann, y la violencia indiscriminada va tomando muchas zonas del país en esa guerra fratricida. A la sazón comenzaba su 10º septenio y justamente moriría pocos días antes de cumplir los 70 años. Le parecía coherente, por tanto, que hubiera de trasladar su campo de acción y comenzar en cierto modo una nueva vida, nueva pero corta, porque también tenía la corazonada de que aquel 10º septenio había de ser el definitivo, el último.
No tenía razones que le apoyasen, nada de razones, presentimientos, o mejor dicho, un único presentimiento profundo y unánime, que se acompañaba desde siempre, 10 septenios, 70 años, y basta. Le quedaban por delante, según eso, 7 años. Pensaba que podría finalizar la Atlántida. Era su meta, finalizarla. Significaba entonces para él la culminación. Después podría morir tranquilo. Pero reconocía que Atlántida distaba de encontrarse ultimada. Tenía mucho material suelto, una gran abundancia de posibilidades, pero debía aún ordenarlo y vertebrarlo. Seleccionar entre aquella abundancia y luego corregir sin desmayo hasta aproximarse a la escueta perfección, la desnudez pura de la forma musical. Aquella era una labor de años, y el plan que le llevaba a la Argentina, consistente en actuar en público, le distraería fatalmente de la que hubiera debido ser su dedicación exclusiva. Va ahí, en principio, a dar unos conciertos con todo lo que eso supone para él de esfuerzo. Los conciertos fueron un éxito. En el último de ellos, celebrado el 18 de noviembre, se estrenó la serie Homenajes. El fragor de los aplausos parecía cubrir materialmente, aplastar al maestro Falla, que se inclinaba una y otra vez agradecido. Pero inmediatamente su salud se vino abajo, era inevitable. Ha hecho usted más de lo que podía y aquí tiene las consecuencias. Lo sé, doctor, es en más de una ocasión he temido no llegar hasta el último concierto, pero he llegado, como ve. Lo veo, también veo en qué estado. Ahora debe usted olvidarse de todo lo que sea concierto o trabajo. Tiene que descansar y cambiar de aires. Le conviene un clima de montaña, un lugar moderadamente alto. El maestro asintió, deseaba profundamente el reposo. Fíjese bien en esto, nada de trabajo ni el menor esfuerzo son condiciones indispensables para su recuperación. Falla las cumplió rigurosamente, quizá no del todo por espíritu de disciplina, sino por absoluta necesidad. Se trasladó con su hermana a un pueblecito montañés próximo al lago de San Roque. El lugar era propicio para dejarse vivir sin agobios como le habían prescrito, lo había hallado por mediación del patricio catalán Francisco Cambó, residente en Argentina, relativamente tranquilo en materia económica, porque los ingresos de los conciertos en ese momento, esos ingresos gracias a esos conciertos, le permitían cierto desahogo. Cubrían sus parcas necesidades por espacio de una temporada. Falla aceptó una vez más ocuparse exclusivamente de su salud. Así fue acumulando una serie de hábitos, precauciones y miramientos que no tardarían en hacerse excesivos durante sus últimos años, un cúmulo de manías. Tan convencido se encontraba de que su salud era precaria que llegó a convertirse casi en un esclavo de la misma, pero no siempre daban resultado. Tras una primera fase de mejoría y fundada esperanza, Falla sufrió varias recaídas y complicaciones que le asustaban cada vez más. Las reservas pecuniarias, al no llegar otras ganancias que las incrementasen, fueron desapareciendo, y al cabo de algún tiempo los hermanos volvían a ser sencillamente pobres. Por esta razón, la misma de siempre, durante los paréntesis de relativa salud tuvo que aceptar nuevos conciertos, es decir, nuevos excesos perjudiciales. Y el ciclo se repetía. A los conciertos seguían crisis bastante serias, órdenes tajantes de los médicos, nuevos períodos de reposo. En 1941, los hermanos Falla se instalaron en Altagracia, el pueblecito encantador, tan riente como en su nombre, que había de ser su residencia definitiva. Altagracia ha quedado vinculada
vinculado para siempre con el nombre de Manuel de Falla, prestando un fondo apacible y bello a aquellos años, más bien tristes en que la lucha contra sus dolencias se hizo prácticamente continua y desventajosa. Su casa, llamada Los Espinillos, se encontraba en la zona superior del pueblo, rodeada de un jardín rústico. Recibía mucho sol y por lo demás en Altagracia los veranos son largos y sofocantes. Pero ello no había hecho perder al maestro su inveterado terror a las corrientes de aire. El interior se mantenía cerrado a piedra y lodo. Cuando era preciso abrir alguna ventana, él se ausentaba, yendo a otra pieza vecina de la que no salía hasta que se aseguraba haber vuelto a la situación normal, es decir, la de cerramiento perfecto. Estas manías hubieran hecho la vida imposible a quien no fuese la abnegada María del Carmen. No deja de ser paradójico que un hombre tan delicado y tan extremadamente respetuoso con los demás como era Falla resultase, sin embargo, de difícil convivencia por semejantes cuestiones detallistas. Las sirvientas aguantaban poco tiempo en los espinillos, a ello contribuía también el introspectivo horario que regía las jornadas del maestro. Fallas se levantaba más bien tarde, avanzada la mañana, y se enfrascaba por espacio de más de 5 horas en los complejos menesteres de su aseo y sus cuidados personales. Luego dedicaba un rato a la correspondencia, que continuaba siendo abundante, ya que no había perdido su empeño de responder todas las cartas, empeño altamente elogiable en un hombre de sus condiciones, y tanto más apreciable por infrecuente, pero que en el fondo no es más que una dimensión de la más estricta corrección. Toda carta merece respuesta, así pensaba don Manuel. Comía también tarde, entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Dormía la siesta, más deseable todavía cuando durante la estación calurosa. Y al despertar tomaba el té y seguidamente trabajaba hasta la hora de cenar, no antes de medianoche. Las visitas, que eran frecuentes, alteraban el contenido de aquellos lapsos, mas no la sucesión ni el horario de los mismos. Falla continuaba siendo un animado conversador, que cuando se hallaba en presencia de personas de su agrado se expresaba sin rodeos. Cuando está con la gente de confianza, no tiene problema en abrirse. De ahí que esa idea de timidez sea muy cuestionable. Acerca de los temas más variados accesibles a su cultura, muy amplia. Por supuesto, las frecuentes enfermedades quebraban aquel orden. Pues aquí sigue don Manuel viviendo en Altagracia. Si muero en Argentina, que se me entierre aquí. Eso quería Manuel de Falla y no se cumplió su voluntad. No quería que se utilizara su cadáver, su fallecimiento como una propaganda por parte del régimen dictatorial del general Franco. No quería eso, evidentemente. Que se me entierre aquí y se me deje en paz. No quiero que mi muerte se convierta en un motivo más de división para los españoles. Es una manera muy elegante de decir lo que anteriormente dije. Oraba mucho y pedía a sus amigos que hicieran tanto por él. Mi vida no tiene ya más que la apariencia de tal. Iba asumiendo la idea de emprender el viaje. Al propio tiempo comenzaba a desengañarse sobre la eventual terminación de Atlántida. Comienza el año 1946. Cumpliré 70. Es decir, estoy en puertas del 10º de mis septenios. Algo tiene que ocurrir. Y ese algo, tal como yo me encuentro y a esta edad. Bueno, don Manuel, deja eso. Bueno, Manuel, deja eso.
le decía su hermana. ¿Por qué dejarlo? Hace mucho tiempo que conozco mi ritmo sextenal, como bien recuerdas. Cada sextenio me ha traído un cambio. Por lo tanto, sé lo que me aguarda. Y no es nada malo que así sea. Estando advertido, puedo preparar mi alma. Estando advertido, puedo preparar mi alma. Eso está bien siempre, pero no hay necesidad de que creas que te vas a morir. Ya, puedes preparar tu alma para más adelante, decía Carmen. Será lo que Dios quiera. Manuel de Falla había de cumplir 70 años el 23 de noviembre del 46. Vencía su plazo, pero este no fue rigurosamente exacto. Bueno, murió unos días antes, pero si tenemos en cuenta de que ya estamos vivos en el seno de nuestras madres, pues podemos decir que don Manuel vivió algo más de 70 años. Señor, gritó al cabo de unos momentos. Señor, era la criada. Señor, señor, repitió, golpeando la puerta con cierto nerviosismo. El maestro no respondía. La criada se inquietó, abrió la puerta y penetró en el interior, aunque no había recibido permiso para ello. Sobre la cama, atravesado, yacía el cuerpo sin vida de Manuel de Falla. Había muerto sin dar trabajo, sin molestar a nadie. Una muerte deliciosamente acorde con su temperamento, considerado y discreto hasta el escrúpulo. Un ataque al corazón había puesto el punto final limpia y rápidamente. Ni sorpresa ni sobresalto, una muerte tan aceptada y tan puntual, casi envidiable por ello. Había dicho basta a aquel trabajador inclaudicable. Muerte, muerte, siempre relativa, engañosa cuando se trata de hombres grandes. La vida de Falla se prolonga en Atlántida, auténtico pedazo de sí mismo. Por eso no es posible darla por concluida en su silencioso final biológico. Allá en su casita de Altagracia, todavía está por descubrir verdaderamente ese testamento que él deja a lo largo de las notas de su Atlántida que concluiría de su discípulo Ernesto Hafter. Pocas veces una obra culmina tan evidentemente una trayectoria humana. Dejar a Falla tendido en su lecho de muerte sería frustrarle de un modo que no mereció. Atlántida quedaba inacabada, es decir, reclamando dedicación, trabajo, estudio, acción, vida, en suma. A veces lo inacabado es mucho más sugestivo que lo que se concluye. A fin de cuentas, nuestra vida en el mundo, ¿qué es sino algo que concluye? Y nuestra vida en la eternidad o la vida eterna, ¿qué es sino algo que no concluye jamás? Entonces, lo mismo pasa con las obras de Schumann, de Kafka, que son mucho más sugestivas debido a que no están finiquitadas. Hay que seguir la vida, hay que seguir la vida. Esto se hace aún más imperioso cuando se recuerdan los años sucesivos a su muerte, que desmintieron lo que Falla había sido y recomendado tan reiteradamente. La pobre María del Carmen, anonadada sin su hermano, fue incapaz de mostrarse enérgica para defender, fijaos, lo que eso significa, un Estado, o podríamos decir dos, ¿no? Porque el Estado de Argentina seguramente pues se pondría a los pies de la dictadura en ese momento del general Franco, que pretendía hacer ese show en la Catedral de Cádiz, enterrando allí el cuerpo del maestro. Y una mujer anciana ya como María del Carmen, pues es poco para confrontarse ante un poder tan opresivo como el de un Estado dictatorial.
Es un sarcasmo sociológico que los personajes mantenidos en el ostracismo hallen de pronto una consagración esplendorosa tan pronto como fallecen. Entonces las instituciones, dice Eduardo Marcos, gastan con largueza en honras póstumas inútiles, mucho más de lo que hubiese bastado, mucho más de lo que hubiera bastante para que el personaje celebrado finalizase su vida en un discreto desahogo. Se hace un despliegue de medios que serían mucho más, que son mucho más caros que ayudar a ese hombre y a su hermana a tener unos últimos años dignos, sin penurias, sin necesidades. Así ocurrió con Falla. El aparato burocrático que tanto había tardado en arbitrar un medio de ayuda material, por lo demás insatisfactorio, funcionó a la sazón con la debida rapidez. Bueno, no sé, Eduardo Marcos, tal vez que, como comentaba Luis Carandel, si sabía que la dictadura le ofreció a Manuel de Falla una interesante y suculenta pensión siempre y cuando regresara a su país. Y el compositor la rechazó porque veía que tenía una mala intención. Y él mismo decía, no, no puedo recibir privilegios cuando tengo tantos compatriotas pasando penalidades en el exilio, en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Francia, que luego deberían abandonar, ¿no? Cuando los nazis también ocuparon el Estado francés. Los cadáveres no plantean problemas, son sujetos pasivos, fácilmente acaparables por el poder constituido, más ágil en apoderarse de ellos. Manuel de Falla, el músico apolítico, pacífico y discreto, era devuelto a la patria en un buque de guerra. Ese forma parte del show de la dictadura. Clarendon, algún crítico musical, supongo, opinaba en Le Figaro: Falla me causa la impresión de un profeta que sale de su tumba al cabo de 15 años. Creo que nos habla del primer estreno de la Atlántida a principios de los años 60, cuando ya la ha concluido, aunque no del todo, me parece, su discípulo Ernesto Halffter. 15 años de búsqueda de glosas, de experiencias y de discusiones. Y nos dice, he aquí la verdad, nos dice don Manuel, he aquí la verdad, he aquí la música, en la cual la imagen de la aventura humana es sólo el reflejo del plan divino. La imagen de la aventura humana es tan solo el reflejo del plan divino. Eso es la música para Falla. En un segundo artículo, igualmente entusiasta, exclamaba Clarendon: ¡qué obra! No es un evangelio, sino una summa. No es la búsqueda de un nuevo mundo sonoro, sino un retorno a las fuentes más prístinas de la tradición. Con la condición de poseer genio se puede crear los nuevos materiales con los más viejos. Y si uno se llama Cristóbal Colón, descubrir tierras vírgenes en el viejo universo tonal. Es bello que Falla recuerde a los jóvenes esta verdad y que finalice su vida no con un estallido de fuegos artificiales, sino en el recogimiento de la contemplación. Hubo muchas opiniones favorables, como esta de Clarendon, pero tampoco faltaron quienes se sintieron decepcionados. Toda gran obra siempre recibe al principio mucha oposición, es lo normal. Pasó también con la novena de Beethoven. Así, Campodonico dijo que la Atlántida no es la obra maestra póstuma que hubiéramos deseado escuchar
El análisis permite evidenciar el fracaso de una gran ambición, la de moverse en las altas esferas de la expresión. Así entendía Campodónico. Ante estas divergencias de los entendidos, dijérase que la figura de Manuel de Falla se alejase de puntillas, muy silenciosamente, es como una proyección de su vida, es el problema que a veces se tiene, que la gente discreta, que la gente que es flemática, que no quiere protagonismo, al final contagia a los demás y los demás piensan que verdaderamente no merece tal protagonismo y se lo dan a los que, al narcisista, al exhibicionista, al que busca de manera espuria buscar notoriedad y no que esa notoriedad esté en sus creaciones, como acontece con la figura de Manuel de Falla. Ante estas divergencias de los entendidos, dijérase que la figura de Manuel de Falla se alejaba de puntillas, muy silenciosamente, dejando este rastro dudoso. ¿Es realmente suyo? Pues eso es precisamente lo que él pretendió comunicar. ¿Está ahí en verdad su genio cuajado? ¿O se esfumó irreductible a una colaboración póstuma? Algunos dicen, a ver si esto es de Halfter y no de Falla. Ya queda esa duda para algunos. Las interrogaciones han de quedar sin respuesta para siempre. Ese es el rastro. Muchos prefieren quedarse con el rastro inequívoco de sus obras anteriores, el amor brujo, el retablo de Maese Pedro. Pero el de aquellas obras era un falla en marcha, un falla en progresión, a quien acaso se fije arbitrariamente en momentos estilísticos que luego superaría. Aquí el misterio de la evolución de un artista no es traicionarle, empeñarse en mantenerle en un estadio que él mismo rebasó, no es traicionarle, empeñarse en mantenerle en ese estado de las obras anteriores. Cirlot opinaba, Falla, aunque su obra no sea muy extensa e integre bastantes obras de corta extensión, dada la variedad de formas, conceptos, orquestaciones, sentidos, manteniendo una absoluta unidad espiritual en conjunto, es, sin duda, el verdadero fundador de la música hispana. Esto dice Cirlot. Manuel de Falla es el fundador de la música de nuestro país. De él se puede arrancar para llegar a donde se quiera, según el momento de su obra que se parta. Es muy polifacético el compositor gaditano. Nin decía que lo mejor en él era lo romántico realista, pero esta es una mera preferencia de Nin, no ratificada por casi nadie. Cuanto más tiempo transcurre, mejor vemos que, sin creer en el progresismo técnico como pauta absoluta para definir el valor del arte, las obras de Falla prueban un avance sucesivo según su cronología, sin que ello vaya en demérito de las primeras. Es importante el proceso de asunción por parte de Falla de ámbitos culturales hispánicos cada vez mayores. Parte de esa tierra trimilenaria relacionada con Hércules, con la Atlántida, eh, con los fenicios, con el imperio de Tartesos, el primero de Occidente, de ahí parte y va extendiendo su vocación por toda la piel de toro durante su vida, durante esos 10 septenios que la componen. Desde lo gitano andaluz a lo castellano, dice Cirlot, asturiano y catalán, pero es mucho más importante el proceso paralelo de depuración y no diremos de ascetismo, por no confundir ética y estética, pero sí de esencialidad. La música de Falla asciende en virtud de un proceso de interiorización creciente. De los esplendores instintivos del amor brujo que representan a lo vivo de las pasiones,
pasiones de un pueblo, el amor brujo, que mantiene costumbres ancestrales, pasa a la sentimentalidad lírica e idealizada de las noches de los jardines de España. Va ascendiendo por la geografía, que no es ascender por la persona, como decía alguna copla, en que la estructura y las contraposiciones de temas no deben, con su inmensa belleza, hacer olvidar el prístino sentimiento, doble sentimiento de belleza y también de amor que se expresa muchas veces. Y como en Wagner, lo que Nietzsche comentó valorándolo, en Falla frecuentemente lo mejor son los motivos fugaces, apenas planteados, que insinúa con una suerte de extraño pudor en medio de las fastuosidades que construye con los temas folclóricos. Los pasajes de transición, cromatismos a lo ruso o no, solo de violín, sacudimientos en los bajos, etcétera, desnudan el alma de Falla como los relámpagos alumbran la noche. Partiendo de cero, de un mundo musical en que las charangas de las procesiones posiblemente tenían más valor auténtico que las orquestinas de los teatros zarzuerelos, muchas veces Falla, con instinto seguro, supo encontrar el camino de adueñarse de una técnica completa, con los recursos que van de un Frank a un Stravinsky. Seguramente se refiere a esa música del carnaval, a esos tangos, a esos cuplés, a esa música popular, las saetas, las alegrías, las cantiñas, las bulerías, las coplas de los carnestolendas. Todo ello tiene un valor mucho más auténtico que las orquestinas zarzuerelas. Al final, Manuel de Falla le cogió cierta antipatía por la zarzuela, que se iba frivolizando posiblemente. Y también en muchos maestros que pudieran ser grandes maestros también, todo su talento lo invertían en la composición de esas obras, ¿no? Cuando tal vez pudieran haber aspirado a más todos esos grandes músicos de finales del 19 y principios del 20 que hicieron grande a la zarzuela. Homenajes, conmemoraciones, alabanzas. En 1978 se inauguró el Centro Manuel de Falla, en Granada. Bajo las frescas sombras de la colina de la Alhambra, mientras se escucha el rumor de las aguas que corren hacia abajo, o más sutilmente el canto de los surtidores que tanto había retenido la escucha del maestro durante años, mucha gente joven trabaja por una música nueva. El propio Falla les hubiera animado, como hacía con todos los jóvenes que se llegaban a él para pedirle consejo, y les continúa Manuel de Falla animando con su recuerdo. Él había escrito alabando el inconformismo de los jóvenes, los que lo eran allá por 1916. De este esfuerzo por libertarse de viejas rutinas ha nacido la música nueva, la música libre de trabas y tutelas ajenas, que vive por sí y para sí y que aspira a realizar aquel ideal que fue causa inconsciente de las primitivas manifestaciones del arte sonoro. Eso dice don Manuel, la música libre de trabas y tutelas ajenas. Añadía más adelante, a todo artista innovador se le ha tenido siempre y se le tiene por visionario, por desequilibrado, y no sé por cuántas cosas más. A todo artista innovador se le tiene por loco, se le tiene por persona que caprichosamente desafía lo establecido. Tal vez porque todos los que lo juzgan así, como se decía en el antiguo castellano y se sigue diciendo aquí en Andalucía, eh, forman parte de aquellos que han sido sometidos y no cuestionan tal sometimiento a esa
imposición, a ese límite, a esa rutina. Cálido afecto más allá de la misma comprensión. Él mismo había sido uno de ellos, él mismo había sido uno de esos grandes artistas. Por eso, todavía, rompe marcha entre los músicos que buscan. Eso decía Eduardo Marcos en este libro, en esta biografía del Círculo de Lectores, publicada en 1974, 78. Y ya para finalizar, de momento, si es que no hago algún futuro vídeo, voy a recordar algunas frases de don Manuel, de sus epistolarios, de sus entrevistas. Dios nos comprende a todos, dice Manuel de Falla, y nosotros somos unos seres ridículos que estamos empeñados en amargarnos la existencia buscándoles tres pies al gato, en lugar de vivir felices aprovechando las coincidencias y desdeñando las divergencias, vivir felices aprovechando las coincidencias y desdeñando y trascendiendo y superando las divergencias. Esto se corresponde con lo que decía ese gran poeta de su quinta que fue Antonio Machado, toma mi verdad, yo tomaré la tuya y juntos podremos caminar felices y comprender cuál es verdaderamente tal verdad. Esto decía don Manuel a una carta a María de la O. Lejárraga, precisamente, con la cual tuvo una gran amistad. Qué estímulo pensar en el futuro, porque la música ahora comienza su camino, ahora comienza la música su camino. Somos, eh, ¿cómo era? Somos prehistoria que tendrá un futuro, cantaba Silvio Rodríguez. Así lo veía don Manuel de Falla. Hay un mundo por descubrir. Decía Hoffman que donde termina el lenguaje, este del cual estoy haciendo uso ahora mismo, allí donde él termina, comienza la música con todo su misterio. Comienza un nuevo lenguaje, eh, con una riqueza, con una abundancia, con una profundidad, con una elevación aún por descubrir. Así lo pensaba Manuel de Falla. Mi ideal en música sería poder hablar y poder pintar con ella, poder hablar y poder pintar. Quiere cantar con las manos como hacía Paco de Lucía, así él mismo lo expresaba. No sé cantar, no puedo cantar, lo hago con la guitarra, decía Paco de Lucía. Pues igual hacía don Manuel, quería transmitir a través de otras vías todo lo que tal vez en la vía oral o escrita no puede ser transmitido. Mi ideal en música sería poder hablar y poder pintar también. A María Zambrano dedicó también muchos artículos a la pintura porque veía en ella algo que no puede verse, por ejemplo, en la escultura, que es expresión de poder. El poder mundano utiliza las esculturas para promocionarse y apuntalarse a sí mismo, pero la pintura es el lienzo en blanco es tan desafiante como el papel donde escribe el poeta o como la partitura donde va componiendo el, el músico. La relación entre los colores y los sonidos, la relación entre los... Recordemos a Falla escuchando en la orilla, escuchando en ese islote de Santipetri lo que le dicen las olas del mar y los colores también. Y todo ello lo va traduciendo en su alma a notas que va a desplegar en la partitura. Mi ideal en música sería poder hablar y poder pintar con ella. La relación entre los colores y los sonidos me interesa de tal modo que un cuadro o una vidriera antigua me han sugerido muchas veces ideas melódicas, me han sugerido muchas veces, dice en sus propias palabras lo que antes os comentaba, esas me han sugerido todo ello, ideas melódicas o combinaciones armónicas, esas vidrieras y esos cuadros.
Estos ideales me llevan a considerar la música como un arte de evocación. Estos ideales me llevan a considerar la música como un arte de evocación. Bueno, pues de momento termino esta serie de vídeos sobre Manuel de Falla. Dejamos el séptimo y de esa manera homenajeamos al maestro eh, eh, inacabado como él dejó su Atlántida. Gracias y hasta pronto.